Ya está. Bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la tercera sesión del curso. El día de hoy vamos a continuar con un ejercicio que quedó pendiente en la clase anterior. Déjenme, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver. Y ahorita mi compañera Alma les va a dar las indicaciones. Hola a todos. Bueno, retomando un poco sobre la última clase, estábamos viendo qué onda, qué factores tenemos que tomar en cuenta para la traducción de tecnicismos. Entonces, pues ya construimos a nuestro público y ya hablamos también sobre la densidad conceptual, en donde pues básicamente lo que hacemos es disminuir conceptos o utilizar conceptos que ya tienen un valor intrínseco para agregarlos al texto o al producto que nosotros estamos haciendo, pues para que de esta manera podamos realizar un producto divulgativo de una manera como más sencilla, más accesible, que sea básicamente que fluya, ¿no? En el contexto que nosotros estamos dando. Entonces, creo que nos quedamos en este ejercicio, ¿verdad? Sí, ok. Bueno. Sí. El ejercicio básicamente va a consistir en retomar esta parte de la densidad conceptual. Creo que todos los que están aquí, o al menos la mayoría, han tenido esta clase básica en donde se ve la definición o el concepto de qué es un gen. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a repartir en salas. Entonces, nos estará dando la indicación Daniel para que ya puedan acceder a las salas. Pero antes, vamos a leer este concepto y vamos a responder dos preguntas. La primera es, ¿cuántos conceptos están identificando ustedes que están dentro de este párrafo? Y la segunda es, ¿cómo van a traducir este concepto a un lenguaje accesible? Recuerden ya utilizar un poco el público que ustedes ya construyeron para que ya todo vaya contextualizado. Piensen en analogías, en sinónimos, en referentes de la vida diaria o tal cual utilizar la reducción para que sea entendible, ¿vale? Entonces, pues bueno, tú nos indicas, Dan, en cuanto ya nos podamos acercar a las salas. Ya están. Ahí ya les debió haber aparecido la indicación de que ya se pueden unir. Entonces, ahí se unen al grupo chiquito y en equipos van a trabajar discutiendo esto que les acaba de decir Alma. Entonces, ahorita nos vemos en las salas.
Hola Amanda, estamos trabajando en equipos. Déjame te asigno a un equipo. Dame un momento. Listo, ya puedes entrar. Yo puedo iniciar si gusta. Va. ¿En ¿Qué onda? cuántos ¿Cómo van aquí? conceptos identifiqué? Hola, bien. Yo identifiqué 9 conceptos que fueron gen, Ok. locus, ácido desoxirribonucleico, proteínas, ARN, unidad molecular, yo lo consideré un concepto, también herencia genética y cromosomas. Ribonucleico, ADN que codifica un producto génico, ya sean proteínas o ARN. ¿Continúo? Sí, adelante. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas y cada uno ocupa en ellos una... Ya llego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van por acá? Hola, estamos apenas viendo lo de cuántos conceptos identificamos. Yo identifiqué 10 y los demás. Ajá. Los demás. Rubén, ¿cuántos? Yo había identificado 7. Ok. ¿Y tú, Grecia? Se quedó dormida. Lo que tienen que hacer es empatar estos conceptos que identifiquen para ver justo, por ejemplo, ahorita Lucero, tú identificaste más y para Ujú. que puedan discutir por qué consideras tú que ese concepto que Rubén no identificó, sí es sí es necesario, vaya, identificarlo, ¿no? Ok, Entonces, igual entre los tres, empaten eso para continuar con el ejercicio, ¿vale? Ahorita vengo, voy a ir a otra sesión. sale. Vale, gracias. Gracias. Acción. Ay, perdón. Hola, 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 ay, perdón que interrumpa, ¿cómo van por acá? estábamos compartiendo nuestras oraciones que van dirigidas a nuestro público. Ok. Perdón, pensé que ya estábamos en la sesión en general. No, no, no. Siguen trabajando en equipos. Aquí lo importante es también que se compartan entre ustedes. Bueno, a ver, quiero preguntar, ¿quién de los tres identificó más conceptos? Creo que todos coincidimos. Ajá, en los Sí, mismos. No, en los mismos. Es que nuestro público se parece. Ok, ok. Lo que a lo mejor sí, por ejemplo, yo incluí ADN, pero esta Frida dice que ella no, y ella puso cromosoma. cromosoma, ajá. Y ese yo no lo conté. Y yo sí las Yo sí incluí lo ambas. puse como si era más entendible para Ok. el público. Ok, excelente. Justo ese tipo de discusión es la que tienen que tener porque ahorita lo vamos a revisar y van bien, van bien. Entonces, discutan eso de los conceptos y como estaban haciendo antes de que yo entrara, compartan sus oraciones, ¿vale? Claro, gracias. Vale, ahorita nos vemos. De buscar ese tipo de analogías, pero ¿cómo sería tu texto? O sea, cómo les explicarías tú? Pues le dirías como de, ay, no sé,
No lo sé, pido tiempo para reformular. A ver, piénsala poquito y a ver, Jocelyn, ¿tú qué concepto nos explicarías? Dice Jocelyn Paso. Ah, ok, es por Ah, lo de tu audio. pues sí, Ok, inténtalo adelante. sí.
¿Somos los primeros en regresar? Sí, ya Creo que faltan 30 segundos. Ah, ok, perfecto. Listo, adelante, Alma. Hola a todos, ¿vas a compartir pantalla? Ok, perfecto. Bueno, en cada sala pudimos discutir un poco sobre este ejercicio. Y yo me imagino que ya tienen una idea general de cómo pueden traducir este al lenguaje accesible. Algunos tal vez lo vimos un poquito más rápido, pero, por ejemplo, me gustaría que en este momento todos, absolutamente todos en el chat, anoten cuántos conceptos identificaron. Si quieren, pongan nada más por el momento el número para que sea un poquito más rápido. Jenny dice que 7, Eli comenta que 11, por ejemplo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Frida dice que 9, Lucero 12, 10, 7, 8, 9, ok, 10. Se dan cuenta que cada uno, así como que el promedio tal vez está en 7, ¿verdad? Pero a ver quién fue quien más encontró. Encontraron 12. Ok, 12. El que más encontró. Perfecto. Lucero, ¿puedes decirnos, por favor, cuáles fueron esos 12 conceptos que tú encontraste? Sí. Bueno, sería, aquí tengo gen, locus, DNA, ahí van 3, proteínas, 4, RNA, 5, molecular 6, herencia génica 7, cromosomas 8, codifica 9, producto génico 10, y, no, son 11, perdón, información genética 11. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, aún así, de todas maneras, dos personas igual encontraron 11 y de ahí en fuera todos los demás llegan hasta incluso 6 conceptos. ¿Cuál es la importancia de esto? Nuevamente, si nosotros, dependiendo nuestra área de expertise, leemos esto y si nos dedicamos un poco a esta área de la genética, de lo molecular, de lo celular, probablemente, la mayoría de estos conceptos ya los tenemos con ese valor intrínseco, ya los vimos y entonces es como rápidamente visualizo 7. Pero si nosotros le damos este párrafo a otras personas que no tienen nada que ver con nuestra área de expertise o con el área de las ciencias en las que nosotros hemos estudiado, van a encontrar hasta 13 conceptos. Y esto va desde el producto génico, proteínas, información genética, descendencia, genes, cromosomas, locus, ácido desoxirribonucleico, codificar, etcétera. Entonces son un montón y nuevamente vemos que a pesar de que absolutamente todos nosotros tenemos alguna carrera en ciencias, me parece que todos, pues aún así vimos distinto número de conceptos, ¿verdad? Ahí por eso es importante contextualizar. ¿Por qué es importante contextualizar? Porque de esta manera nosotros vemos si realmente estamos hablando de algo muy técnico o no lo estamos haciendo y para eso nos sirve nuestra densidad conceptual, para saber si realmente necesito yo poner todo esto de que
están en un locus y de que el cromosoma y que la herencia genética, o puedo simplemente traducirlo en 4 o 5 palabras para decir que es un gen. O mejor aún, utilizo un ejemplo para que quede bastante claro. Entonces, con mi grupo estábamos hablando justo de que se utilizan muchísimas analogías de recetarios, de librerías, de libros, de diarios, etcétera. Pero, por ejemplo, Pedro hizo algo distinto. Pedro, ¿puedes leernos cómo quedó tu concepto, por favor? Sí. mm, Dentro de nuestras células tenemos un manual biológico. Este manual está dividido por capítulos y cada capítulo tiene varias páginas específicas, las cuales explican las instrucciones necesarias para crear desde las estructuras más simples hasta las más complejas, que ayudan a crear el cuerpo humano. Este manual es muy especial porque se pasa de los padres a los hijos, permitiendo que la vida continúe de generación en generación. Gracias, Pedro. Si se dan cuenta, Pedro casi abarcó entre los 6 y 7 conceptos en promedio que la mayoría vio. Y además de eso, como que trató de llevar todo siempre relacionado justo con esta parte de los libros. Entonces, si bien no hay una densidad conceptual tal cual, porque se metieron 6, 7 conceptos, la manera en la que él utilizó esos sinónimos y esos ejemplos, esos referentes, pues hacen que la información sea un poco más accesible y que te pueda llevar de un punto A un punto B. Es muy distinto escuchar, por ejemplo, este ejemplo de Pedro a leer nuevamente todo este párrafo que está así como, pues, bastante técnico, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere ser voluntario o elegimos voluntarios a fuerza? L- Eso, Ajá, Lucero. Lucero ya, adelante. A ver, échale, Lucero. A Y ver, después bueno, Giovanni. ¿puedo compartir una imagen? Creo que sí. Perfecto. Voy a darle entonces en share screen. Ah, dice que como que Listo, el ya host. cambié la configuración, Ah, ya ok. puedes. Ok. Screen. Y ahora voy a abrir esta imagen. Voy a mover tantito el control para que no me estorbe. Y voy a leer como la explicación que es como, traté de hacer como una analogía. En este caso, yo al universo lo vería como un cromosoma y el universo a su vez está formado de galaxias. Cada galaxia, como el sistema solar, cada la galaxia sería un gen. Am, y en cada galaxia se encuentra en un lugar específico en el universo. Ese lugar específico, por ejemplo, podemos ver aquí, aquí, aquí. Ese lugar específico en el universo lo podríamos denominar como el locus. Y cada galaxia tiene una huella particular, como una huella digital, cada uno es diferente. Entonces, a ese yo le podría decir que es el DNA de esa galaxia. Y a su vez, pues cada galaxia está formado de diferentes materiales. Por ejemplo, uno de ellos serían las rocas, que para mí sería como el RNA. Esas rocas a su vez forman a los planetas, que en ese caso yo lo quise dar a entender como si fueran las proteínas. Y al final, como dice una frase muy célebre, pues nosotros estamos formados por polvo de estrellas. Entonces, como por ejemplo tu papá o tu mamá, que pues podría decir que están formados pues, de estas galaxias que son los genes y que pues a su vez estas pequeñas galaxias se heredan y nos forman y forman a lo que somos nosotros, que somos como los hijos, que igual estamos formados de ese polvo de estrellas o de esas galaxias, que son los genes. Y ya. Ok, perfecto. Gracias, Lucero.
Sí, Si te das cuenta, aquí, y esto creo que lo vemos hoy, y si no, en la siguiente clase, estás desarrollando una historia. Y eso es muy importante porque de esta manera pues también atrapas al público. Lo único sería como justamente buscar esas palabras y esos nexos como para que la gente, por ejemplo, pudiera entender como tú o apreciar como tú que las rocas son el RNA, ok. Ujú. ¿va? Como hacerlo Entonces, entender, ¿no? Ajá, ok. ajá, ajá. O sea, como que lleves a la gente justamente de ese punto A al punto B para que lo entienda como tú lo estás visualizando. Entonces, como estás construyendo toda esta historia, pues literalmente échale un poquito más de choro o más conectores a esta parte, porque si bien no estás utilizando tanta densidad conceptual, lo estás haciendo de esta manera porque estás construyendo una historia y les estás explicando desde el punto uno, punto dos, punto tres, algo similar a lo que también hace Pedro. Entonces, de esta manera, pues sí es importante que agarres literalmente a la gente de la mano y la vayas pasando punto por punto para que ellos también puedan visualizarlo como tú lo estás viendo. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Giovanni, habías levantado la mano. Sí, pero es que está un poco tal vez repetitiva con la de Pedro, pero bueno, la leo. No, Entonces, échale, échale, sin miedo. yo lo escribí así. Un gen es como una receta de un libro de recetas que permite formar proteínas que dan forma a nuestro cuerpo. Estos genes o recetas se transmiten de padres a hijos resguardados dentro de nuestras células, puestos en repisas llamados cromosomas, y la ubicación de cada libro o receta en las repisas se le conoce como locus. Ok, muy bien, Eso muy es bien. todo. Ya estabas pensando también en tu público, ¿verdad, Giovanni? ¿O todavía no? Sí, sí, justamente en eso, enfocado al público a quien iba dirigido. Ok, perfecto. Ahora, necesito que levante la mano quién hizo algo distinto a lo de sus compañeros. ¿Quién tal vez tiene una definición mucho más corta? ¿O quién está hablando de algo distinto que no sean recetarios, libros, algo de cocina, algo de algún manual? ¿Quién tiene algo distinto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a elegir a alguien al azar. Elizabeth Baez. Hola. Cuéntanos, cuéntanos. Ay, el mío está un poquito revuelto. En nuestra sala decía que creo que los terminé revolviendo más, pero bueno. Em, el mío dice así, bueno, es para un público de personas un poco mayores, adultas, entonces por eso utilicé esta analogía. Dice que la información que se transmite de padres a hijos se almacena en nuestras células en una especie de cassette, que serían como los cromosomas, y utilicé esta parte de los cassettes pues porque es algo que ellos conocen, ¿no? Entonces, estos cassettes van a contener la información en cinta magnética, que es pues la cinta que tienen estos cassettes, y sería como el ADN, y cada segmento de cinta que da lugar a una canción van a ser los genes. Y bueno, pues por lo tanto cada canción sería el producto génico, que sería como el ARN o las proteínas. Y la ubicación de este segmento de cinta es lo que nosotros conocemos como locus. Digo locus. Sí, perdón, locus. Ok, muy bien. Si lo terminas de desarrollar, esa podría ser muy buena analogía y muy distinta a lo que la mayoría tendemos a ocupar, porque pues es algo que tenemos muy tangible, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los cursos pasados, un chico hacía las analogías con maletas y ropa que llevamos a un viaje, porque su público, me acuerdo, era una niña de 13 años que le gustaba TikTok y viajar, algo así, ¿no? Entonces él hacía la analogía con que pues nosotros somos como esas maletas y cuando vamos de viaje guardamos un montón de cosas y de outfits y de zapatos y todo esto,
Pero finalmente cuando estamos en el lugar de destino no siempre utilizamos todo. Algunas cosas se quedan ahí guardadas y no quiere decir que no existan, simplemente en ese momento no hubo necesidad de que se expresaran. Entonces, algo así iba su analogía y también me pareció súper bien y muy ad hoc con ¿cómo se llama? Con su público. Entonces, yo creo que podrías desarrollarlo súper bien. Probablemente sí un poquillo ahí de la estructura, pero quedaría súper chido si lo terminas de desarrollar. Sería muy buen ejercicio. Y por último, a ver, ¿quién se ve que no tiene ganas de participar para que participe? Grecia. No te hemos escuchado, Grecia. Adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Es que hace rato tenía problemas con el audio. Ah, no te preocupes, sí, te escuchas bien. Sí, este, pues es que tal vez una analogía podría ser con lo de las piezas Lego. Por ejemplo, que cada pieza Lego tiene un diseño especial que hace que la figura que vayas a construir sea única a otras figuras. Y pues cada pieza es la que va a determinar pues el color de nuestro cabello, nuestra estatura, nuestra complexión, el color de nuestros ojos. Em, entonces, no sé, yo lo llevé como por el hecho de que, por ejemplo, si tu mamá y tu papá te dan una bolsa llena de Legos, pues al momento de juntar las piezas de tu mamá y de tu papá, puedes ir creando tú una figura diferente. Entonces, así es como combinando las piezas de ambas partes, tú puedes ir creando tu propia figura, por así decirlo. Entonces, algo así, no, o sea, no Ok, sé, también ok, está sí, como sí, un sí. poco revuelta. Tienes una idea muy buena, pero nuevamente hay que desarrollarla y sobre todo escribirla para saber más o menos cómo puede ser esa estructura. Pero me parece que también es una muy buena analogía y que sobre todo puede ir dirigida casi que a todo público porque muchos conocen los Legos o les gustan mucho los Legos o para los pequeñitos también es fácil entender esta cuestión con los Legos. Entonces podría ser muy buen recurso. Pero se dan cuenta de que absolutamente todos ustedes están tratando de meter a fuerzas entre los 7 a los 11 conceptos en su definición. Y nuevamente Eh, volvemos al punto de la densidad conceptual, muchachos. No siempre es necesario meter todo a la fuerza para tratar de explicar algo. Básicamente, si lo vemos como nos lo enseñan en la prepa, es que el gen es la unidad de información de la herencia genética. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Después, ¿qué es la herencia genética? Ya empezamos con los ejemplos. No, pues que si vas a ser alto, que si vas a ser chaparro, que si ojos de este color, ojos de otro color. ¿Cómo se lo explicaban a ustedes cuando estaban en la secundaria? La profesora no nos ponía la definición así enorme que nosotros vimos. En realidad nos decían algo muy pequeño, ¿no? Como lo del átomo, ¿qué era? El átomo es la cosa más pequeña y divisible, ¿no? Hasta hace mucho tiempo que después ya no fue cierto, pero así nos lo enseñaron a nosotros en la secundaria. Entonces tenemos que volver a retomar eso. Realmente es muy importante que todos sepan que están en un locus y que los cromosomas y que no sé qué, o solo que el gen es esa unidad de información, que es como una USB con un montón de información que va a definir qué cosas vamos a expresar en nuestro físico y qué cosas no, qué cosas vamos a heredar a nuestros hijos y qué cosas no. Entonces, esto se los dejo como más bien ahora un análisis y una reflexión en el que recuerden que no siempre es necesario meter absolutamente toda esa información, porque recordemos que en la divulgación nuestro público va a ser voluntario. Entonces, si nosotros no construimos una historia súper padre para llevárnoslos desde el punto A hasta el punto Z, va a ser muy difícil que se queden. Si no tenemos esas analogías, también va a ser muy difícil que se queden. Entonces, lo que queremos es atraerlos de una manera rápida, sencilla, que sea digerible y que de esta manera podamos abrir ese canal de comunicación para esta comunicación bidireccional, permitir la retroalimentación y que las mismas personas participen y se apropien de ese conocimiento. Entonces, como ejercicio, vean
cómo pueden bueno, como ejercicio de tarea, vean cómo pueden recortar o cómo realmente pueden aplicar esa densidad conceptual a este concepto de gen. Digo, si quieren presentarlo estaría súper chido, pero si no, realmente son ejercicios de creatividad que a ustedes les van a ayudar en algún momento, ¿va? Entonces, ahora sí, continuamos, por favor, con la presentación. Bueno, aquí en esta marcamos con colorcitos las que generalmente se observan, que es locus, ADN, producto génico, ARN, herencia genética, información genética, pero ya vemos que dependiendo del contexto, a veces incluso hasta pueden ser 12 o 13 palabras. La que sigue, por favor. Y pues ahora que ya sabemos que tenemos que construir a nuestro público y que además de eso tenemos que tomar en cuenta la densidad conceptual, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que sigue para que nosotros podamos tener o construir estos productos de divulgación? La que sigue, por favor. Y para esta parte, justamente nuestro compañero Bruce nos va a estar hablando de cómo es que vamos a empezar a que nosotros ya podamos comenzar a estructurar toda esta parte divulgativa, cómo la vamos a plasmar y qué otros recursos podemos tener para que nuestra divulgación, pues bueno, pueda ser de la mejor manera posible lo que esperamos y que llegue a nuestro público. Adelante, Bruce. Vale, gracias. Sí, miren, algo importante que nosotros debemos de justamente empezar a iniciar o tenemos que tomar en cuenta cuando queremos iniciar es que pues al final de cuentas todo esto también puede ser una metodología o hay ciertos pasos que podemos seguir para empezar a realizar. Ya posteriormente con la práctica y todo esto pues ya se nos irá haciendo más fácil. Y de inicio el paso uno o algo con lo que podemos empezar o que tenemos que conocer pues es el hecho de que el tema con el que vamos a empezar a divulgar, pues tenemos que tener un entendimiento de él, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el tema de tesis que estamos generando, al final de cuentas el chiste, pues es contribuir y al final de cuentas pasarlo. Del mismo modo también puede ser el tema de investigación en el que nos estemos dedicando o... Al final de cuentas, el área de investigación que nos guste, la parte de alguna materia que nos encante, que pues al final de cuentas estemos involucrados, ¿no? Pero de inicio tenemos que tener por ahí un entendimiento del tema. Normalmente nosotros les recomendamos que ustedes pueden usar a lo mejor la tesis que están generando, algún artículo que hayan publicado o un artículo que a ustedes les aparezca muy interesante. Sabemos que por ahí siempre hay temas que, por ejemplo, no sé, te gusta el área de microbiología, a lo mejor te gusta el área de microbiología de suelos y te enfocas hacia ese lado, o te gusta, no sé, el área de bioquímica y tomas alguna rama de bioquímica para al final de cuentas empezar a mostrar. Pero de inicio tenemos que tener un entendimiento del tema. Ahora, esto tampoco significa que no puedas compartir de algún otro tema, ¿no? Pero pues también tenemos que recordar que al momento de que nosotros queremos hacer divulgación científica y comunicar la ciencia, pues también tenemos que ser lo más ahora sí que tener como las fuentes o lo más verídico posible, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros ahorita de inicio siempre recomendamos que busquen a lo mejor algún artículo o algún proyecto en el que ustedes ya conozcan y manejen el tema. ¿Puedes darle a la siguiente, Ann? Ahora, como ejemplo, justamente para ir llevándolos en esta dinámica, pues nosotros les mostramos este paper. Este paper es uno que yo realicé, en el cual pues realmente tiene un nombre muy rimbombante, ¿no? Tiene una densidad conceptual muy interesante en donde dice evaluación de la capacidad antagónica de cepas del orden baciliales aisladas de lixiviados del lombricompostas sobre hongos fitopatógenos, ¿no? De hecho, es como la línea de investigación que he ido como desarrollando y generando. Pero si quieres llevar esto hacia un público meta que yo al final de cuentas terminé eligiendo, pues realmente si llegas con este título o con estos nombres, sabemos que puedes llegar a tener una situación. Yo como tal, mi público meta al final son agricultores. Estos agricultores pues se dedican principalmente al campo, tienen problemas con sus cultivos por algunos hongos patógenos que los terminan matando, que terminan teniendo alguna problemática. Por ahí si conocen un poco ahorita,
pues todo ese, digamos que todo ese gremio está teniendo problemas porque los fungicidas y sustancias pues no están teniendo la capacidad que tenían hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, buscando algún tipo de alternativas, pues es el público meta al que yo trato de llegar. Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Si venimos con este título, pues puede ser algo con una densidad conceptual muy elevada, ¿no? Entonces, pero es el área que yo trabajo, que prácticamente es el hecho de evaluar algunas bacterias del orden Bacillus, que aislamos del lixiviados de lombricomposta para poder eliminar y matar algunos hongos patógenos que pueden crecer en algunos cultivos. Y ahí es donde empezamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque al momento de tratar de explicar y comentar todo lo que podemos mostrar en un solo artículo, pues podemos sacar y desglosar algunas partes. Recordemos que no es el hecho de decir, bueno, voy a hacer en un video de 1 minuto todo lo que sale en el artículo o todo lo que viene escrito en la tesis, ¿no? Sino ahí podemos empezar a desglosar, a sacar algunos pequeños pedazos de ahí que nos terminen ayudando, sobre todo para lo que queramos empezar a compartir o lo que empezamos a querer llegar. Dan, ¿le puedes dar a la siguiente? Y ahí es donde entra el número paso 2, ¿no? El paso 1 tenemos ya lo que vamos a empezar a divulgar, pero vamos a empezar en el paso 2 a elegir qué es lo que vamos a empezar a tomar de ese artículo, de esa tesis o de eso que vamos a agarrar como base. Puede ser un aporte científico. Hay que recordar que siempre viene un aporte científico, pero hay que ver realmente si ese aporte científico tiene algún sentido para nuestro público meta, ¿no? Si le ayuda o le beneficia. O puede ser algo curioso. Creo que se apagó su Bruce, te micrófono. muteaste. Perdón, me muteé. Pero si no, puede ser algo curioso o algo nuevo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el hecho de que en alguna investigación se esté generando algo innovador, algo que vaya a funcionar, como por ejemplo en mi caso, las bacterias que están dentro de los lixiviados del lombricomposta, que pueden tener algún beneficio para las plantas, pues realmente para muchas personas es algo nuevo, ¿no? A lo mejor lo usan como fertilizante, pero no como para combatir plagas, ¿no? Y la otra opción que pueden tomar también es la forma aplicativa en la que pueda generar. Actualmente sabemos, o por ahí luego se dice que en el gremio de la ciencia, pues realmente de aquí a que sea una parte aplicativa o como por ejemplo con las matemáticas, ¿no? Luego hay gente que dice, ay, ¿a mí de qué me sirve conocer el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿De qué me va a servir en la vida? Bueno, pues sabemos que puede llegar a tener algún tipo de aplicación y ahí es donde nosotros podemos entrarle y decir, bueno, ahora vamos a manejar esta parte aplicativa, pero pues son estas tres, como por así decirlo, algunos pilares que ustedes pueden elegir para saber qué empezar a compartir y lo bonito de esto pues es empezar a identificarlos, ¿no? En mi caso, pues es como les digo, el hecho de los microorganismos o las bacterias baciliales que terminamos aislando para poder tener un beneficio para los cultivos, ¿no? Y pues dependiendo del enfoque que ustedes les quieran dar, pero es algo que ustedes pueden empezar a determinar. ¿Puedes dar a la siguiente? Ahora, volviendo al ejemplo que les puse, pues por ejemplo, algo que terminamos ubicando o que termino ubicando como tal, pues es por ejemplo algo aplicativo, por ejemplo, es el uso de lixiviados de lombricomposta. No sé si conozcan por ahí, pero los lixiviados de lombricomposta, pues es el líquido que normalmente sirve como fertilizante que se produce después de un proceso de lombricompostaje. Ese líquido, pues puede terminar siendo de manera para beneficio a las plantas como un fertilizante, pero pues actualmente también se está viendo que puede combatir algunos hongos, algunas enfermedades, no nada más causadas por hongos, también por bacterias y diversas cosas, pero pueden llegar a tener un beneficio. Que esa es una parte que al final de cuentas terminamos tomando de este artículo, ¿no? Que pues es lo que se busca, ¿no? Generar que los nombres o la parte de técnica o los tecnicismos que se van a usar en el artículo, pues nosotros los podamos transformar en un lenguaje más, ahora sí, accesible al final del día, ¿no? De igual manera, por ejemplo, algo que fuera benéfico o bueno, pues esta parte de los microorganismos que se terminan aislando, ¿no? Que es algo también innovador que puede empezarse a presentar, que es el hecho de que se han encontrado algunos microorganismos que pueden terminar teniendo un beneficio y lo relacionamos ahí con
nuestro público meta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como les dije, son algunos agricultores que tienen alguna problemática y que quieren buscar resolver. Si nosotros les empezamos a compartir cómo es que pueden resolverla, pues al final del día pueden llegar y decir, bueno, eso puede terminar teniendo un beneficio para mí, esta parte divulgativa es algo que no conocía y no sabía que, pues, no sé, en algún laboratorio estaban generando algo que pueda realmente ayudarme, ¿no? Y del mismo modo, pues los hongos con los que se ha probado que tienen un efecto, ¿no? En este mismo artículo, al final del día, se terminó evaluando cómo es que esas bacterias podían tener la capacidad de inhibir, de matar y eliminar a todos esos hongos, ahora sí que de varios métodos, pero pues no te vas a poner como a explicarles cada uno de los métodos, no porque no entiendan, sino porque a veces son demasiados tecnicismos que pues normalmente vienen ahí, pero pues sí puedes hablar de, por ejemplo, la cantidad de reducción que puede llegar a tener o el beneficio aplicativo que puede llegar a tener a raíz de generar este artículo. Por eso es que pues nosotros podemos empezar como a hilar o al final de cuentas a definir qué es lo que nosotros podemos empezar a buscar. Aquí la intención es que con aquella tesis que ustedes tengan o con el artículo que elijan para terminar divulgando, pues aprendan también un poco a que podemos desglosarlo y no significa que de un artículo solamente tenga que salir a lo mejor un video o solamente una pequeña infografía, sino que podemos desglosarlo y pues aprovecharlo en mayor medida. ¿Puedes darle a la siguiente? Y ahora el paso 3, a partir de empezar a tener esas ideas principales, pues es empezar a generar un libreto. Este puede ser principalmente por ideas que vayamos teniendo al momento de irlo leyendo, pero pues podemos empezar a resaltar algunos puntos importantes. En mi caso, por ejemplo, puede ser el hecho de que las bacterias pueden inhibir cerca del 85% al hongo Phytophthora, ¿no? El cual es un hongo que pues se acaba el chile, termina matando grandes hectáreas y puede llegar a tener una problemática muy grande. Y hay algo interesante, pues es el hecho de resaltar aquellos datos impactantes. Pero hay que pensar siempre en esos datos impactantes que al final del día terminen teniendo alguna emoción, algún sentimiento o terminen ayudando a nuestro público meta. Porque algo interesante en todo esto es también mover las emociones o que al final de cuentas terminemos transmitiendo un sentimiento, ya sea por lo regular puede ser malo o de preferencia puede ser bueno, ¿no? Por ejemplo, en este caso pues se está dando de cierta manera la solución a una problemática que están teniendo y eso puede pues ayudar al final del día a las personas, ¿no? O también en muchas ocasiones que es muy importante, por ejemplo, para esta parte de realizar algunos videos o alguna cosa, es de que al inicio se ocupen algunas afirmaciones, tanto estas con los datos impactantes o también en modo de pregunta, ¿no? Actualmente sabemos que existe el famoso ¿sabías qué, no? Pero pues pueden ser mil y un razones, ¿no? Como los hongos tienen una capacidad de matar a tus plantas, pero con estas bacterias podemos ayudar y salvarlas, ¿no? Entonces, ahí lo interesante, pues, es el hecho de que ustedes aprendan a encontrar los puntos importantes que puedes empezar a generar, en donde puede haber un beneficio, algo aplicativo o algo innovador, pero pues también que estos se relacionen con el hecho de el contexto que vive tu público meta y al final del día pueda generarle alguna emoción para poder verse interesado sobre todo en lo que estás generando. Recordemos que aquí, pues, los públicos no son obligados, entonces tenemos que buscar la manera de despertar ese interés en leer la infografía, en escuchar el video o en la forma en la que ustedes vayan a presentar esta parte divulgativa. Puedes darle la siguiente. Y ahora, normalmente, toda esta parte de empezar a presentar un trabajo, por lo regular, tiene algunas partes. Hay algo que ayuda en esta parte de la comunicación de la ciencia o de la divulgación que normalmente se ocupa en lo que es marketing o en ciencias de la comunicación, que es el famoso storytelling. Normalmente algo que nosotros podemos empezar a generar por lo regular es el hecho de terminar contando una historia con lo que nosotros estamos enseñando. Recordemos que siempre o desde inicios del nombre, pues las historias siempre son atractivas para que las personas se reúnan alrededor de la fogata a escucharlas, ¿no? Actualmente, pues sabemos que el hecho de contar la historia es la mejor forma de poder atraer a la gente, porque pues también sabemos que es donde más se terminan interesados, ¿no? El chismecito siempre termina atrayendo. Y ahí es donde viene lo interesante, porque en este tipo de empezar a contar historias, pues nosotros tenemos que tener o empezar a identificar, por así decirlo, algunos personajes. Lo más común es, pues, de cierta manera, poder encontrar
cuál es nuestro personaje, que puede ser el héroe, cuál es nuestro personaje, que puede ser al final de cuentas el villano, también de cierta manera desarrollar algún tipo de conflicto, pero que al final del día se termine ahora sí que solucionando o mejorando o ayudando, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que yo tengo, a quien pongo como el héroe, por así decirlo, pues son las bacterias del orden bacilales, ¿no? Estas bacterias del orden bacilales tienen la capacidad de poder entrar en una pelea bioquímica en contra de algunos hongos fitopatógenos. ¿Por qué? Porque esos hongos fitopatógenos pues están comiendo constantemente a las plantas, están acabando con cultivos, están teniendo problemas y con eso pues ya les termino como desarrollando y presentando tanto a los personajes como el bueno y el malo, y del mismo modo también el conflicto que se está generando, ¿no? Pero pues para terminar de desenlace, como siempre, o terminar generando una resolución de ese conflicto que lleve a que las personas digan, ah, órale, después de conocer la problemática en la que yo también me siento identificado, pues también cómo es que se termina solucionando. En ese caso, bueno, al momento de aplicar esas bacterias sobre las plantas, pues pueden generar una defensa, pueden terminar acabando bioquímicamente a los hongos, degradándolos y eliminándolos y manteniendo a tus plantas felices y ahora sí que salvadas, ¿no? Pero pues ahí es donde uno tiene que empezar a aprender o a manejar cómo empezar a desarrollar una pequeña historia. El chismecito siempre va a ser bueno, sobre todo cuando quieres compartir algo que pueda llegar a tener un beneficio con el público al que tú te quieres acercar, ¿no? Entonces, esa parte del storytelling que actualmente se ocupa mucho en marketing, en comunicación, pues tienen que entender que al momento de hacer esta parte divulgativa, también tenemos que tenerla en mente, sobre todo porque pues ayuda mucho a hilar y del mismo modo también a que las personas que están viviendo ese contexto o están pasando esa misma situación se sientan identificados y más se terminen viendo atraídos a lo que tú les quieres compartir, a lo que vas a divulgarles o a lo que les vas a terminar enseñando. ¿Le hace la siguiente? Ahora, al momento de que estemos haciendo todo esto, pues también tenemos que tener cuidado con la cantidad de tecnicismos que hay que usar. Por lo regular tenemos que entender que justamente como lo que pasó anteriormente con el ejercicio, no podemos estar usando todo el montón de tecnicismos en un solo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el montón de tecnicismos en un conjunto para un público en ocasiones puede hacer que a la mera hora no te terminen entendiendo, ¿no? Creo que a todos alguna vez nos ha pasado que luego a veces, no sé, queremos hablar sobre nuestra tesis, sobre nuestro tema y lo tiramos así como lo tiramos como en la revisión de sinodales o en la presentación y pues hay gente que te dice el para qué, de qué o qué, qué quieres decir, porque muchas veces usamos muchos tecnicismos que normalmente se ocupan dentro de un gremio, ¿no? O dentro del conjunto de gente con el que nos relacionamos. Pero al momento de explicarlo, ahora sí que a otra persona que no está dentro del gremio, pues puede llegar a tener problemas por el manejo de la información. Por eso es que siempre hay que recordar que pues la densidad conceptual siempre debemos de estarla cuidando y también hacer algunos tipos como de analogías o también entender que hay algunos términos que la gente ya tiene una idea de qué son, ¿no? Por ejemplo, hace rato el ejemplo del ADN, ¿no? El ADN actualmente sabemos que hay mucha gente por series, películas y de todo, que ya tiene una idea de a qué te refieres cuando le dices el ADN. Entonces, nosotros podemos partir un poquito de ahí para no tampoco decir, ah, la gente no sabe absolutamente nada y yo parto de que ellos no saben nada y yo tengo que explicarles desde qué es una letra, ¿no? Entonces, a veces también como caemos en en esa mala ideología de creer que de plano no saben nada y queremos explicarles todo, que luego a veces también pues termina afectando en cómo mostramos estos tecnicismos o esta cantidad de texto que terminamos generando, ¿no? Entonces, por eso es que pues podemos como desglosarlo, como separarlos por partes y eso ayuda también para que de un mismo paper, de una misma tesis, pues puedan terminar sacando un montón de contenido o un montón de varias cosas, ¿no? Y sobre todo, pues también al momento de poderlo resumir, ustedes pueden al final de cuentas justamente enfocarse a decir, bueno, ahora voy a explicar esta parte innovadora que muestra este artículo que encontré que me parece interesante, o esta parte aplicativa que al final del día puede servirle a quien quiero llegar, ¿no? Entonces hay que siempre poder como que moverte y saber empezar a identificar cuál es cuál y cómo es que nosotros podemos empezarla a mostrar, ¿vale? Puedes dar a la siguiente.
Y ahora, algo interesante en esto es que pues una de las mejores formas en las que podemos hacer divulgación pues es ahorita con las redes sociales, ¿no? No digo que es la única, pero ahorita actualmente es una de las formas en las que se ha ayudado, sobre todo a todo aquel que pueda tener acceso a Wi-Fi o al Internet, o sobre todo a un celular o algún lugar en donde pueda ver, pues son las redes sociales. Sin embargo, luego a veces se tiene el problema que en ocasiones pues se tiene miedo o se tiene el miedo al terminar de ser expuesto en redes sociales. ¿Por qué? Porque es a veces grabarte, salir uno mismo en el video, pero no es como que todo tiene que al final de cuentas terminar saliendo uno, o luego está la parte de la voz, ¿no? Luego a veces algunos cuando iniciamos decimos, ah, pues es que la neta no me gusta mi voz, ¿no? Ya después cuando la vamos escuchando dices, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Sí, sí se escucha más o menos. Pero pues con el tiempo, con el empezar a practicarlo, pues al final del día podemos empezar a manejar esa parte. Pero pues recuerden que lo importante en esto es empezarle a perder el miedo. A veces el primer video que haces, cuando después de un año que lo que volteas a ver, dices, no, pues sí, estaba medio feo, pero ya ves que tus videos han ido cambiando, han ido mejorando, ¿no? Por ahí se dice que la práctica siempre hace el maestro y de inicio, sobre todo en estos formatos de redes sociales, pues es empezar a perderle el miedo al final del día terminar mostrando en esta parte o en cámara o hacer un video de voz en off o el formato que vayan a elegir. Recordemos que principalmente están estas redes sociales, ¿no? Que es TikTok, YouTube, Facebook, X, que todavía sigue aquí el de Twitter y Instagram, ¿no? Y cada una maneja diferentes formas en las que ustedes pueden ahora sí que expresar y comentar, ¿no? Por lo regular, o la mayoría manejan el formato video, sobre todo después de que salió TikTok y hizo famoso el formato vertical y todo el mundo se subió a generar ese tipo de videos, pero pues también está el formato blog, que actualmente o normalmente era muy usado por YouTube, o el hecho de X, que al final del día ahí son pues como de cierta manera algunos mensajes con los cuales también mucha gente puede ayudar a divulgar, o imágenes, infografías que pues tanto se ocupan como Instagram o Facebook. Pero pues también recuerden que esto pues debe de iniciar en algún punto y pues yo los invito a empezar a perderle el miedo, ¿no? Realmente pues no pasa nada por el hecho de que platiquemos o hablemos y empecemos a divulgar, que pues al final de cuentas es la mejor manera de llevar la ciencia a la población, ¿no? ¿Puedes darle la siguiente? Y ahora ahí viene algo importante al momento de terminar generando expuestos, ¿no? También hay que entender que pues es imposible caerles bien a todos. A la mayoría de la gente que nosotros conocemos, luego a veces creemos o pensamos que tenemos que caerle bien a todos para al final de cuentas generar esta parte en las redes sociales, ¿no? Pero pues también hay que entender que en esa parte pues también pueden caer hate, puede al final de cuentas saber a quien no le guste la forma en la que divulgas, la forma en la que se habla o la forma en la que se enseña, ¿no? Pero pues no significa que por uno, dos, tres, cuatro personas que al final del día no les agrade la forma en la que tú lo realizas, dejes de hacerlo. Porque muchas veces está una, dos, tres personas que no les agrada, pero hay 10, 15, 20 que al final del día están atentos, están aprendiendo algo nuevo o están buscando aprender y pues terminan encontrando tus videos que ayudan bastante, ¿no? Y de igual manera, en las situaciones de redes sociales, pues muchas veces caemos en la parte de los números. Y me refiero con los números al montón de seguidores, ¿no? Luego a veces decimos, chin, es que yo quiero tener 1 millón de seguidores en una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que todos mis videos se hagan súper virales. Pero pues también hay que recordar que en esto, pues al final del día, pues no estamos 100% como por volverte influencer, ¿no? O decir, nah, pues yo voy a ponerme a hacer un montón de cosas, porque a veces esta parte de volverte influencer, pues también lleva a la cuestión de subirte a algunos trends que luego no tienen ya nada que ver con la divulgación, pero pues al final de cuentas estás empezando a subirte. Y recordemos principalmente que lo importante en esto es transmitir el mensaje, y así sean 10 personas pues por ejemplo, ya el hecho de que 10 personas estén poniendo atención en tu video, pues cuántas veces sucede que puedas juntar a las 10 personas y comentarles sobre el tema, ¿no? Luego a veces subimos a 100, 200, o luego hay quien dice, no, pues es que mis videos de TikTok nada más se ven 200 y de ahí no suben. O sea, 200 es un auditorio entero, ¿no? Y cuántos de ustedes luego a veces, luego uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago para que en un auditorio entero durante 10 minutos me estén captando su atención y me estén prestando toda su atención? Y en redes sociales, así sean 200
o 20, que es lo mismo que un salón, pues tienes a gente que está captando tu atención, ¿no? Entonces, tampoco se vayan o se desanimen por el hecho de decir, no me veo 1 millón de personas en mis videos, ¿no? Sino al final de cuentas, tienen que generar. Igual aquí Dan menciona, ¿no? Luego ni sus papás, primos o tíos terminan poniendo atención. Y es cierto, ¿no? Luego a veces uno le cuenta a su mamá su tesis y pues a veces nomás te dicen, órale, qué bueno que a ti te gusta, mijo, ¿no? Bueno, al menos así me decían. Y yo les hablaba de lombrices y bacterias, ¿no? Entonces, por eso es que también ahora sí que les hago mucho énfasis en esta parte, ¿no? En que no caigan tanto en la trampa de los números, no caigan tanto en la trampa de, bueno, es que a todo el mundo le tiene que gustar lo que yo genero, porque pues obvio va a haber gente a la que no le guste y está bien, ¿no? O sea, pues es normal, ¿no? No a todo el mundo le tiene que gustar todo, ni uno le tiene que gustar a todo el mundo. Entonces, eso es importante en lo que pues también se lleven ese mensaje y sobre todo cuando si se planean poner en esta parte de subirse a los trenes de las redes sociales. Aquí quiero comentar algo muy puntual que justamente me pasó en estos días. También esto es importante lo que dice Bruce de los números, porque, o sea, hoy es normal ver las plataformas y ver que ciertas personalidades tienen miles, cientos de miles, hasta 1 millón o más, ¿no? De seguidores y cosas de esas. Y la realidad es que pues mm, es complicado porque una cosa, creo que ahí la clave es lo que mencionó Bruce, de que no es igual hacer divulgación en redes sociales que ser influencer. Y hay varias personas, incluso que dicen que hacen divulgación en redes que no tienen clara esa diferencia. Entonces, eso es bien importante y recuerden siempre trabajar con ética y tener buenos valores al momento de compartir o generar este contenido, ¿no? Divulgativo. Y lo que les quiero compartir es justo esta parte donde hay veces donde tener muchos números en algo, por ejemplo, reproducciones, no es tan bueno, ¿no? O sea, a mí me sucedió que pues utilicé un fragmento de algo, de un clip de una cuestión política, ahora que fueron las elecciones, donde alguien mencionaba algo, un término erróneo sobre la ecología, ¿no? O sobre las energías limpias. Entonces tomé eso para hacer un video y transmitir un mensaje sobre cómo son las energías limpias y este tipo de cosas. Y pues es uno de los videos que más se me ha viralizado. Hasta el momento lleva un poco más de 70,000 reproducciones, un poco más de 2,000 likes cuando el promedio en mi cuenta de TikTok pues es bastante mucho más bajo, ¿no? O sea, mis videos normalmente tienen entre 1,000 a 2,000 reproducciones y pues ahorita se viralizó esto, pero quiero decirles que no está tan bien porque hay mucha gente que está viendo por la razón del contenido que yo tomé para hacer una referencia y que pues tal vez ni siquiera le está interesando o ni siquiera está viendo el contenido que yo hice, ¿no? Entonces, nada más pues lo que hacen es ahí compartir mensajes incluso de odio o de cuestiones personales que no está tan bien, ¿no? O sea, no, la verdad es que creo que no debemos de dejar de pensar que está bien tener muchos números porque tal vez no es así. Entonces, creo que aquí es importante, de nuevo, vuelvo al punto ya para cerrar, que tengamos bien la diferencia entre divulgar ciencia en redes y ser influencer. Sí, de hecho, igual ahora sí que pues hay que subirse como mucho a los trenes y ese tipo de cosas y luego a veces como dice Dan, no terminas ya dejando de ser divulgador y pues realmente porque te metes en esa como carrera por los números y te olvidas totalmente de estar llegando a tu público meta o así, porque pues también es esa cuestión, ¿no? Al menos también en mi caso, pues yo tengo un público de meta al que busco llegar, ¿no? Entonces, de cierta manera, a lo mejor no tengo 1 millón de gente, pero llego al público que yo quiero llegar, al público que le interesa lo que trato de enseñarles y pues también eso ayuda, ¿no? Entonces, pues también no se casen o no se queden con esa ideología de tenemos que tener 1 millón para realmente ser buenos comunicadores, porque pues realmente eso no te dice si eres bueno o malo, ¿no? Puedes dar a la siguiente, Dan? Y bueno, ya después de esta parte viene esta parte de actividad, que es el elevator pitch. Pero antes vamos a dar unos 5 minutos porque ya llevamos 1 hora aquí para que se puedan levantar, ya sea ir al baño, tomar agua o algo. 5 minutos a las 8:47 volvemos para el ejercicio.
Vale, pues regresamos para continuar con la sesión. Y bueno, en este momento Alma nos va a dar las indicaciones para esta actividad. Pues, como siempre les he comentado, la divulgación siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort y cuando hacemos divulgación, pues también hay que incentivar bastante nuestra creatividad. Entonces vamos a hacer un ejercicio que se utiliza mucho también en mercadeo, que es el elevator pitch. Este ejercicio trata de que tú tienes un super emprendimiento o una super idea y cuando estás en un edificio, vas a tomar el elevador y te das cuenta de que la persona que puede invertir en ti o cambiar tu vida para siempre, si tú le sabes vender tu idea, está ahí frente a ti. Y resulta que le tienes que vender tu idea solamente en el transcurso de un minuto en el que llegan a cierto piso. Entonces, para eso vamos a tener este elevator pitch sobre algún tema de su expertise, ya sea un concepto que quieran manejar, el último paper, la tesis, la investigación que ustedes realizan, algo de lo que ustedes hagan día a día y que ya manejen o que realmente sea algo que tengan muy bien entendido para que puedan hacer este ejercicio de la mejor manera posible, aplicando todos los puntos que ya vimos durante todas las clases pasadas y hasta lo último que nos acaba de señalar Bruce. ¿Para qué? Para hacer este elevator pitch. Recuerden que ustedes tienen que responder ciertas preguntas. En primera, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué es importante tu mensaje? En este caso, probablemente no estemos vendiendo algo, pero lo que sí queremos es que la persona se quede con la idea o el mensaje, la información científica que nosotros estamos dando e incentivar a ay, ¿cómo se llama? A la conversación, perdón. Entonces, pues de esta manera tenemos que aplicarlo en un minuto. No hay que pasarnos del minuto y tampoco hay que hacer 20 segundos. Entonces, lo ideal es ocupar entre 40 al minuto completo. Entonces, nuevamente nos vamos a separar en los grupos. ¿Sí, Dan? Sí, les voy a mandar otra vez la invitación para que entren y ya. Vale. Entonces, pues una vez que ya tengamos esto, vamos a regresar acá. Un minuto. Hola, Ajá, nada más para saber si sí les quedó clara la indicación, qué es lo que tienen que hacer. sí, creo que sí. Nada más es buscar un concepto que queramos explicar de forma sencilla en menos de un minuto. Bueno, en un minuto. Ajá, sí, justo, puede ser algún concepto en común de lo que ustedes tengan como background para poder,
pues diseñarlo entre todo el equipo y ya ahorita vamos Ah, ok. a regresar a la sala en conjunto y pues alguien de ustedes lo va a dar su speech que tiene que durar entre 40 segundos y un minuto, ¿vale? Ah, ok. Ah, ok, sí, ya, claro. Gracias. Vale. Hola, nada más para saber si sí les quedó clara la indicación de la actividad, qué es lo que van a hacer. Pues justo es lo que estábamos discutiendo, como que no nos quedó muy claro. Ya, aquí entre ustedes dos lo que tienen que hacer es buscar un concepto que sea común entre los conocimientos que tienen tanto Rubén como Lucero y ese Ujú, concepto es lo que van a desarrollar en un minuto, ¿ok? Por eso ujú, Alma les decía que su speech ujú. final tiene que ser de entre 40 segundos y un minuto. Entonces, Ok. este concepto que elijan entre ambos, que tiene que tener sentido con el background de los dos, lo van a desarrollar, ¿vale? El escenario es de, imagínense que se encuentran a alguien en un elevador y en lo que dura el elevador, de entre que se suben hasta que se bajan, en ese tiempo tienen que comentarles este concepto, ¿no? A esta persona. Entonces, por ahí va la actividad, Ok. ¿vale? Sí. Muy Entonces, bien. primero empiecen a revisar qué concepto elegirían, que manejen ambos y ya de ahí empiezan a escribir, ¿sale? Sí, Bueno. gracias. ¿Cuál Rubén? Sí. No, no sé. Podría ser. Hola. Hola, Perdón Hola. la interrupción otra vez. Nada no hay más quería problema. preguntarles si sí quedó clara la actividad y si sí tienen, saben qué es lo que tienen que hacer. Pues ahorita estábamos delimitando un concepto, escogimos leucemia y ya de ahí lo delimitamos a leucemias agudas. Ok, ok, me parece bien. Entonces, entre los tres, pues justo desarrollen este pequeño speech que cuando lo lean tiene que durar entre 40 segundos y un minuto, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos para la actividad? Tienen 10 minutos. Ah, gracias. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya que escogieron este concepto de leucemias agudas, pues ya sea que lo dirijan a cualquiera de los tres públicos que ustedes eligieron, y si es similar, pues no importa,
para que justamente tengan este desarrollo de lo que van a ir diciendo y recuerden de no tener una gran densidad conceptual, ¿no? De que sea un lenguaje, no es que sea lenguaje sencillo, sino es que es lenguaje amigable, ¿ok? Teniendo en cuenta el contexto del público hacia dónde va, ¿vale? Ok, Bueno, cualquier está bien, cosa, Leslie, gracias. ahí estamos. Hola Jennifer, ¿te desconectaste o tienes alguna duda? Hola, em, nos habían comentado que ya nos íbamos a regresar a la ciudad. Ah, no, todavía no. Bueno, ¿quién te dijo? Entonces, ¿me puedes regresar, por favor? Sí. Ay, ya, aquí estás. Mm, ahí está. Ay, no, regresé aquí mismo. A ver, espérame. Y ahora sí, ya.
Ok, perfecto. Vamos a esperar a que nuestros demás compañeros se unan. Si todavía tienen algo que afinar con su ejercicio, aprovechen el tiempo. Hola, hola, me parece que ya estamos todos nuevamente. Y bueno, rápidamente, como siempre les comentábamos, pues a veces tenemos que hacer actividades distintas cuando estamos haciendo divulgación. Y eso a veces va a ser complicado para algunos y probablemente otros tengan este tipo de habilidades más desarrolladas, pero la cuestión está en que justo todos estos ejercicios nos van a permitir ver en nosotros mismos qué es lo que nos hace falta o en qué podemos echarle todavía como más ganas para pues poder hacer productos como más integrales. En este caso, a tres grupos, me parece, les tocó trabajar juntos para desarrollar un solo concepto, mientras que otros dos grupos tuvieron la oportunidad de hacerlo cada uno individual. Entonces vamos a pasar al final 5 personas, una de cada grupo y sobre todo los tres grupos que trabajaron en conjunto con su concepto, pues obviamente tienen que presentarlo porque fueron más mentes brillantes haciendo este ejercicio, entonces pues se supone debería quedarles súper padrísimo, ¿va? Entonces vamos a iniciar con Pedro. Adelante, Pedro. Ok. ¿Sabías que México es de los primeros países en incidencia y mortalidad de leucemia? Eso ha hecho que el país promueva la investigación científica en esta enfermedad, pero hasta ahora las muestras biológicas no alcanzan porque solo hay 2 biobancos que cuentan con este tipo de muestras para leucemia. Además de que la variedad de muestras que estos pueden ofrecer son muy limitadas. Por esto yo le propongo la creación de un biobanco con hasta 10 tipos de muestras diferentes. Entre ellos, tiene que haber un recurso muy valioso para la investigación, que son las células madre. Y la mejor parte de esto es que se puede obtener a partir de la sangre sobrante de los laboratorios de diagnóstico que normalmente se desecharía. ¿Le interesaría saber cómo puede ser esto posible? Ok, perfecto. 43 segundos. Si se dan cuenta, Pedro en este caso está hablando tanto de su tema como básicamente tratando de vender que alguien le patrocine el biobanco. ¿Puede responder a sus objetivos y a sus necesidades? Claro que sí, ¿no? Porque a veces cuando hacemos divulgación también estamos vendiendo un servicio en muchos de los casos. Ahora, Bruce, ¿tú quieres elegir a alguien de las personas del grupo que estaban contigo? ¿Bruce? Ay, perdón, estaba muteado. Ah, A ver, bueno, podemos elegir, a ver, Elizabeth. Ay, bueno, yo no lo tengo así tipo comercial como Pedro, pero, ay, no lo sé. Este, bueno, comenzaría diciendo algo así como, ¿sabías que una gran cantidad de los pacientes que mueren por cáncer es debido a la metástasis e invasión de órganos? Esto afecta el funcionamiento de los órganos de los pacientes y además en leucemia hace que las células que eh, invaden estos órganos se protejan de la quimioterapia, provocando la recaída en los pacientes.
Es por ello que es importante estudiar los mecanismos por los cuales las células migran hacia estos órganos, y nuestro laboratorio justamente trabaja con una proteína llamada cortaxina, la cual está implicada en estos procesos de invasión, y que sabemos que no solamente en leucemia, sino en otros tipos de cáncer está sobreexpresada, y es crucial para la invasión de órganos. Y ya. Sorry, creo Ok. que no lo hice tan bien como Pedro, es que Pedro tiene mucho verbo. En este caso, todavía utilizaste muchos tecnicismos, o todavía sonaba como un poco más, bueno, sí, sonaba más técnico el discurso. Entonces recuerda que tu intención es que las personas básicamente o queden asombradas o se pregunten qué onda con la leucemia o con el concepto que tú les estás diciendo, o que básicamente se interesen en más sobre saber por tu trabajo. Entonces, si seguimos hablando de una manera tan técnica, probablemente estamos poniendo barreras en la comunicación, lo que va a dificultar este proceso de comunicación. Entonces, aunque la información está bien y si tienes como que tu inicio y el desarrollo de tu tema, hay que buscar un poquito más de contexto. Ahora sí que le hace falta contexto y chismecito para que las personas puedan apropiarlo como algo suyo. En este caso, por ejemplo, Pedro trata de vender algo, entonces él básicamente en este momento no le hablaba tanto a su público meta, le hablaba a alguien que probablemente podría patrocinarle algo, ¿no? Porque probablemente eso responde a esos objetivos de que si busca patrocinador de estas cosas, que suele pasar, ¿no? Pero si en este caso nosotros estamos tratando de hacer que vean un poco más sobre esta cuestión de la metástasis y la leucemia, que es un tema que también es a veces que pega mucho para, por ejemplo, las personas que tienen la enfermedad o las personas que rodean a las personas que están enfermas, pues probablemente podrías entrar de ese lado como tal vez no algo tan llamativo, sino algo más emocional para atraerlos y que ellos entiendan por qué es lo que están pasando, ¿no? Entonces, ahí como que todavía puedes jugar con un montón de cosillas para tu público. Gracias. Vale. Ahora vamos con uno de los grupos que me imagino en alguno estuvo Jocelyn. ¿Yo? Ajá. ¿Estuviste en uno de los grupos que trabajaron juntos? Sí, con Bruce y con Elizabeth. Ah, pero estuviste con Bruce. Ok. No, es que hubo 3 grupos que trabajaron en un concepto todos. Entonces, Joseph, ¿tú? Yo estuve en igual como que éramos tres, Ah, ok, pero ustedes trabajaron en un solo concepto, ¿no? sí, en uno solo. Ah, perfecto. A ver, preséntenlo. Bueno, yo estuve con Joseph Ajá. y nosotros escogimos como público objetivo adultos al cuidado de niños y nuestro tema fue la leucemia. Entonces sería así: mi hijo está cansado, pálido y se enferma con facilidad. ¿Podría ser leucemia? ¿Debería preocuparme? La leucemia es una enfermedad en la que las células de la sangre se vuelven malignas, no cumplen sus funciones y dejan al cuerpo desprotegido contra bacterias y virus. Tampoco transportan oxígeno ni nutrientes, causando mucho daño en poco tiempo. La leucemia es demasiado prevalente en niños. ¿Notas a tu hijo cansado, a tu nieto extraño, a tu sobrino o a alguien cercano a ti? Podría ser leucemia. Checa estos signos de alerta y llévalos al médico. Sí, nuestra idea no era como vender algo, simplemente como crear conciencia de que si ven algo relacionado, deberían acudir a un médico. Ok. De hecho, sí suena mucho a spot, spot como publicitario, pero de chécate, mídete, muévete, como de este Era eso, tipo ¿no? de, ajá, ajá, justamente a eso. Entonces, si terminan todavía con revisa estos signos o estate al pendiente de estos signos, yo creo que quedaría bastante bien desarrollado porque sí suena como de, estate atento por si ves esto en tus hijos. No sé, suena, es ese llamado a la acción que a veces necesitas en las personas, no necesariamente porque quieres que sepan qué es la leucemia, sino más bien para que ellos de alguna manera preventiva puedan evitar o disminuir los riesgos que pueden presentarse en los niños, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, pues también bastante bien. Al público que eligieron sí suena mucho a esto, ¿no? Como ese tipo de spot de campaña de salud. Entonces, pues en general no veo mayor problema en cuanto a a cómo desarrollaron los conceptos. Me parece bien y si lo terminan, yo creo que hasta para un comercial de radio estaría súper chido ese. Gracias, chicos. Ahora, me imagino que del otro grupo fue Liz y Frida y Rubén. Sí, con Eli. Conmigo. Ah, ok, perfecto. ¿Quién de ustedes tres se avienta su concepto? Bueno, su elevator pitch. Pues yo, a ver, ¿qué tal? Mm, bueno, el nuestro dice así. ¿Sabes qué pasa en tu cuerpo cuando te haces una herida al jugar? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un ejército que combate y defiende el cuerpo. Hay miles de soldados con funciones diferentes. Unos avisan a otros y ya llegando al lugar de la guerra, algunos soldados se encargan de matar a los enemigos, que serían las bacterias, y los que nos causan infección. Algunos otros se encargan de ver por los heridos y otros tantos se encargan de limpiar y reparar todo el lugar de la guerra. Todo esto en conjunto se conoce como el sistema inmune. Si te parece interesante y quieres saber más, te invitamos a seguir esta historia en un próximo capítulo. Ok, muy bien. Abrimos con estas preguntas que son muy dinámicas de, ¿sabías que, oye, has visto esto? ¿Conoces esto? Y pues bueno, de esta manera, si sabemos que nuestro mensaje es muy largo o que realmente en ese momento en donde solamente tenemos un minuto para explicar algo, es súper válido que nosotros podamos pensar que nuestro producto de divulgación pueda tener más espacios, pueda tener más publicaciones. Entonces es súper válido eso de quédate para continuar en la historia. ¿Por qué? Pues porque de esa manera también atrapas al público. Entonces, esto va a depender totalmente de ustedes y del mensaje que quieran dar. Si quieren hablar de un mensaje, no sé, súper corto, supongamos otra vez el del gen, pueden hacerlo esto de, es la unidad de la información genética y hasta ahí lo podemos dejar. O podemos desarrollarlo con los locus, los cromosomas y luego cómo se envuelve, cómo se superenrolla y bla, 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 bla. Y entonces sacarle todo el provecho, ahora sí que todo el juguito a un solo concepto o a un solo tema. Entonces, eso va a depender de ustedes y en dónde quieran estarlo publicando. Ahora, Jenny dice que quiere leer el suyo. Adelante, Jenny. Gracias. Yo sé un ¿Sabías que el dimorfismo sexual está muy presente en las aves? Por ejemplo, los anates machos son azules y las hembras café. Los quetzales machos son muy coloridos y tienen la cola muy larga, y las hembras son más opacas y con cola corta. En general, los machos en las aves suelen ser más coloridos y más grandes que las hembras. Entonces, el dimorfismo sexual son las diferencias de forma, color y tamaño de cada sexo dentro de una especie, aunque no ocurre con todos los animales. Ok, muy bien, bastante llamativo. Ahí solamente una cosa. Inicias rápidamente con, ¿sabías que el dimorfismo sexual? Y entras luego con un concepto bastante técnico o una especie de dato duro. Lo que podrías hacer es cambiar un poquito esa estructura y al inicio decir, ¿te has fijado que en las aves los machos son así y las hembras son así? Por ejemplo, en los anates, y ya contar todos los ejemplos y al final decir, eso es el dimorfismo sexual. Y entonces ya das la definición del dimorfismo sexual porque de cierta manera ya lo ejemplificaste, ya las personas lo han visto cerca de ellos y entonces ya es así como de, ah, yo no sabía que se llamaba así, entonces puedes de esa manera, cambiando esa estructura solo un poquito, puedes hacer que sea esa apropiación cultural. De cierto, yo ya he visto esas diferencias, pero nunca me imaginé que eso tuviera un nombre tal cual. E incluso, pues a veces es como, ah, entonces dimorfismo sexual es lo que tienen los humanos también, por eso somos diferentes los hombres de las mujeres. Ah, pues sí, ¿no? Cosillas así. Entonces, el hecho de solo cambiar la primera parte te va a quitar esa barrera en la comunicación y te va a permitir que la gente vaya así, ahora sí que fluyendo en tu mensaje. Gracias, Gracias. Jenny. Ahora, me falta un grupo, según yo.
¿Quién quiere levantar la mano del grupo que hace falta para leer su elevator pitch? Lucero, adelante, Lucero. Eso, Lucero. Ok, voy a empezar. ¿Sabías que en tu cuerpo, en diferentes partes de tu cuerpo, puedes encontrar células madres mesenquimales y que estas células tienen diferentes propiedades o superpoderes? Uno de ellos es la regeneración de tejidos. Cuando tú te quemas o cuando sufres un infarto, un familiar sufre un infarto, estas células pues, son capaces de regenerar ese tejido dañado. También pueden tener capacidad de disminuir la respuesta inmune. Esto es importante, por ejemplo, en pacientes que presentan enfermedades autoinmunes. También tienen capacidad de diferenciación a diferentes tipos celulares como tejido conjuntivo, de hueso, tejido adiposo y a su vez también tienen otra propiedad, es que forman parte de las células también troncales hematopoyéticas, ya que las protegen de la quimioterapia. Entonces, tienen muchas propiedades que en su conjunto pues son muy importantes en la investigación. Entonces, si tú nos ayudas financieramente, pues se podría retribuir a ti en una gran inversión, porque, pues como lo menciono, tiene muchas propiedades y porque a cargo estamos personas que tenemos experiencia tanto en investigación como en diagnóstico y no es experiencia de muchos años, entonces podríamos ayudarte y tú podrías ayudarnos en seguir haciendo como esa investigación de estas células, que al final pues podría retribuirte, no lo sé, tú dime. Ok, nos pasamos un poquito del minuto y nuevamente como Pedro está buscando no solamente divulgar, sino el patrocinio, ¿no? Los dineros para hacer la investigación. Ahí lo único, por ejemplo, es que al inicio dices las células madre y después dijiste mesenquimales. Entonces ya estás metiendo como una palabra extraña, algo técnico. Entonces, nuevamente como en el ejemplo de Jenny. Si luego inicias con esa palabra que ya es muy técnica y no la explicas, estás poniendo una barrera en la comunicación. Entonces, lo ideal es decir células madre y de ahí yo recuerdo que alguien decía que el nombre correcto es células hematopoyales, troncales. Ándale, algo así, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es esto, ¿no? Tú dices las células madre, hasta ahí te quedas, dices todos los beneficios, todo lo que pueden aportar y después durante ese speech ya vas soltando que en realidad el nombre es células madre hematopoyales o células troncales hematopoyéticas. Sí, algo así era, ¿no? Células Pero ahí va troncales. la idea. Ándale. Entonces, pues de esta manera ya estás explicando qué es lo que está pasando, cuál es la verdadera manera de decirles, cuál es la manera correcta, lo estás explicando y aparte estás diciendo para qué funcionan en la investigación. Y al último, en la parte en la que dices, bueno, necesitamos de tu dinero, tienes que desarrollarlo todo un poquito más. Ahora sí que si se lo quieres vender a alguien, le tienes que echar como un poco más de flores, porque si no queda muy el, pues a mí solo me importa tu dinero. Ok. Entonces, si eso en algún momento lo quiero utilizar para venderlo, sí necesita hacer algo muchísimo más conciso para buscar patrocinios. Es decir, yo ya te expliqué todo lo que hace mi investigación y está súper chida, pero seguramente al señor que tiene la lana eso no le No le interesa. A él interesa, lo que a le él lo que le interesa interesa es como es esta como parte esta de parte yo de qué voy yo a creo. recibir a cambio. Ujú. Entonces, ahí es en donde hay que decir, a través de mi investigación, tú vas a tener este beneficio, este y este y este, y además, pues porque nosotros somos el equipo más chingón del planeta y nosotros vamos a hacer esto. Entonces, pues ya de esta manera es como de, ok, son expertos, va, lo compro, ahí te va mi milloncito de pesos. Ok. Entonces, pues cuando tratemos de venderlo, sí hay que ser muy específicos en la cosa que va a ganar la persona que te va a dar el dinero. De ahí en Ah, fuera, pues nuevamente esa parte de la estructura y tratar de no revolverte. Se nota que manejas el tema y que algunas cosas las estabas diciendo así de repente y eso está súper bien, pero en la improvisación de repente también hay que parar en algún momento para decir, esto ya lo repetí varias veces, le voy a dar paso a esto. ¿Va? ok. Ujú. Perfecto, Lucero. ¿Alguien más quiere presentar el suyo? No, nadie.
Creo que yo. Ah, échale ellos. A ver, dice. Se había puesto a pensar que las aves nos pueden decir mucho sobre la salud de las personas que viven en zonas mineras. Se ha demostrado que las aves también presentan cambios en su comportamiento debido a la contaminación por metales pesados. Esto es un superfoco rojo para las infancias, ya que disminuye su retención de aprendizaje. Ok, ¿ahí termina? Sí. Ok, empezaste muy bien, pero de repente me dejaste con ganas de más. Como que el cierre fue muy Bueno, abrupto, ¿me podría entonces apoyar para estudiar estas zonas y ya le cuento más el chisme? sí, algo así como una conclusión más, ¿no? Solo fue así como de, ok, pero ¿por qué es importante en este caso, por ejemplo, no sé, observar las aves o para qué se necesitarían monitorear? Si me estás diciendo que tiene que ver con la salud de las infancias, pues, ¿y luego qué, no? O sea, ¿qué onda con la investigación? ¿Está saliendo o no? ¿Qué aves tenemos? ¿De qué más nos ayudan? ¿Por qué no, por qué le apoyan las infancias? No, no sé, como que hizo falta un poco más en esa parte del cierre o la conclusión, justamente como para que las personas quedaran con el factor wow de, órale, ¿no? Yo quiero saber más de ese tema, porque iniciaste muy bien, Ok. pero sí Mm. hace falta como un cierre más conciso, más específico, no sé cómo decirlo, pero sí hizo falta algo, porque se quedó como, sí, con esa sensación de vacío, Ok, al final, ok. ¿va? Entonces, Sí, cuando nosotros tenemos estas oportunidades de divulgación, yo sé que suena muy hipotético y que probablemente ustedes piensen, es que eso nunca me va a tocar o nunca me va a pasar. Créanme, cuando uno empieza a hacer divulgación, pasan estas situaciones y te das cuenta que divulgación la puedes hacer todo el tiempo, en todo momento. Entonces, de nosotros va a depender qué tanto manejo tenemos del tema y además qué tanto manejo tenemos en ese momento para la improvisación. Obviamente no diciendo falsedades, sino realmente qué tanto manejo tenemos del tema para realizar esa improvisación de generarnos una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la divulgación también siempre es importante decir que el hecho de terminar con un llamado a la acción va a hacer que las personas se sientan parte del proceso o que se sientan parte de la historia o que ellas mismas quieran buscar o investigar por su cuenta. Entonces, si nosotros solamente le damos como la información y le decimos, pero bueno, eso es lo que yo hago, es así como, ahora le está súper chido, pero no podría hacer nada yo. Hay algunos temas en los que obviamente probablemente no sea como una participación directa de la ciudadanía, pero puede ser como el, sí, tú sí puedes hacer algo, puedes checar a tus hijos, puedes ayudarnos a observar estas aves, puedes ayudarnos a compartir esto, puedes ayudarnos a asistir a este evento, no sé, cosillas así, justo para que las personas sientan que es como, wow, esa persona está haciendo este súper trabajo y encima me está diciendo que yo también pueda hacer algo al respecto. Eso es un llamado a la acción que permite que las personas tengan esta apropiación cultural de ese conocimiento porque lo están haciendo parte de. Entonces, probablemente no quede en todos los proyectos, en todas las investigaciones, pero si de alguna manera podemos cerrar con un llamado a la acción, aunque sea como a investiga por tu propia cuenta, diviértete, aprende, empodérate, con esto vamos a hacer justo que la gente pues pueda tener esa experiencia significativa y diga, wow, yo quiero saber más de ese tema o quiero que Rubén me hable más de esto que está trabajando porque suena súper interesante y probablemente yo conozca a alguien que le interese esto. Entonces, pues bueno, si alguien más quiere mandarnos por el grupo de WhatsApp su elevator pitch, estaría súper chido. Ahí les podemos dar la retroalimentación si la necesitan. Y si no, de todas maneras, pueden ustedes volver a hacer estos ejercicios porque finalmente la intención es que ustedes vean qué habilidades necesitan desarrollar más para llevar a cabo este trabajo. Recuerden que la divulgación es una labor multidisciplinaria y que obviamente nosotros ya tenemos muchísimas habilidades y herramientas, pero cuando hablamos de divulgación necesitamos probablemente otras a las que antes no les habíamos dado tanto peso y que ahora van a ser importantes para que realmente nuestro trabajo divulgativo también valga la pena.
porque a veces nos podemos tardar 2 horas hasta meses enteros en un solo producto divulgativo. Dependerá del tema y de lo que ustedes quieran hacer. Pero pues si ya va a ser esfuerzo y tiempo, pues obviamente sería muchísimo mejor que realmente nuestros productos fueran de calidad y que se pudieran mostrar a las personas y que las personas realmente lo entendieran como nosotros estamos tratando de dar ese mensaje. Entonces, los dejamos con esa pequeña reflexión del día. Recuerden, si en algún momento tienen oportunidad de hacer ejercicios de creatividad, háganlas en serio porque eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden mandarlas al grupo. Ya saben que se queda abierto para que ustedes siempre estén ahí atentos. Y vamos a continuar con la siguiente clase. Si alguno de ustedes de repente ha tenido fallas o ha faltado alguna sesión, por favor, hay que revisarlas porque si hay temas y ya se dieron cuenta que sí vamos viendo clase con clase y las vamos retomando. Entonces, para que no se sientan confundidos o si tienen alguna duda sobre esos temas que ya vimos, pero que algo ya no les quedó totalmente claro, vuelvan a escribirlo en el grupo y sin problema nosotros lo volvemos a explicar. Bye, pues creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, gracias por su participación y nos estamos viendo el día jueves a las 7:30. Entonces, si alguien quiere mandarnos su ejercicio, ahí los estamos viendo y si no, hasta el jueves, muchachos, muchachas, que tengan excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias.